Fabián, quisieras dar gracias esta noche. Padre, te damos gracias esta noche porque estamos reunidos, Señor, con Cris, Padre, con Marco, con Iván, Padre, y con las personas que se van a agregar, Señor. Padre, estamos expectantes, Señor, por lo que vamos a recibir, Señor. Las buenas nuevas, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque un día más, Señor, podemos ver tu misericordia, Señor, tus bendiciones, Señor. Queremos ser bendición para los demás, Señor, porque tú nos purifiques, Señor. Ser transformados, Padre. Te damos las gracias esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Fabián. Pues la semana pasada pudimos empezar a darnos cuenta de la importancia de vivir el proceso de la purificación de nuestra fe y las implicaciones que esto tiene en nuestra existencia, en todo lo que somos, en todo lo que hacemos, en todas nuestras relaciones. Prácticamente toda nuestra existencia, todo nuestro ser opera divinamente cuando la fe que nos es provista está operando, está activa. Y todo se apaga y no opera divinamente cuando la fe no está activa en nosotros. Y esto requiere de invertir tiempo tanto en recibir la verdad respecto a fe y cómo se vive, como en la aplicación de eso a todo lo que somos, para luego entonces poder aplicarlo a todo lo que hacemos. ¿Sí? Es muy interesante el contraste entre los conceptos de fe que hay en la humanidad y la verdad sobre fe que el Espíritu Santo nos da. Porque en la humanidad fe es una acción que nace de ti, le tengo fe a esto, yo sí creo en esto, y en la divinidad fe es un regalo que te es provisto para que tú puedas creer activamente a la promesa que te ha sido dada. Bienvenido, Arsenio. Entonces, estamos empezando a poder discernir la importancia de permanecer en fe. Y como repito, la semana pasada pudimos ver que la fe tiene que ser purificada en nosotros, no porque recibamos una fe contaminada, sino porque lo que hay en nosotros se opone a la operación limpia y absoluta de esta fe que nos es dada. Hoy queremos avanzar sobre eso porque en realidad cuando el Espíritu Santo afirma en la Escritura que el justo por la fe vivirá, y está hablando no de la existencia de respirar y moverte y estar consciente físicamente aquí en la tierra, sino está hablando de la vivencia divina, ¿sí? De que puedas participar de la naturaleza de Dios en todo y de manera absoluta, o sea, no limitada. Pues nos damos cuenta que la fe es esencial y que de ella depende que todo lo demás funcione. Unamos a esto toda la verdad que está descrita en 2 de Pedro capítulo 1 y que estuvimos viendo en Ágape en vivo el año pasado como la secuencia perfecta para la vida eterna, para vivir la vida eterna. Y puedes ver que al inicio de todo está fe. Fe es lo que crea la conexión inicial entre ti y Dios. Y fe es lo que permite que tú y Él lleguen a ser uno, por medio de la transformación de tu ser de humano a divino.
Entonces, comprender fe y vivir fe es esencial a todo lo demás que somos y a todo lo demás que aprendamos de Dios. Quiero también recordarte que lo único que en realidad conocemos es lo que vivimos. ¿Sí? Y todo lo demás, por lucido que parezca, ningún discurso vale si no está sustentado por la vivencia. Y tenemos que cada uno venir a término con esa verdad, ¿no? Porque lejos de ser una verdad negativa, es muy positiva, puesto que nos ubica y nos permite tener un enfoque claro. Y entonces, ¿cómo vives lo divino? Pues en fe. Así que hoy vamos a abundar un poquito más sobre el tema y a recibir lo que Abba nos tenga preparado para comprenderlo y para aplicarlo. Y quiero invitarles a Hebreos el capítulo 11. Y vamos aquí a leer unos versículos que introducen definiendo la fe y luego nos dicen las consecuencias y algo muy importante que vamos a ver en todo esto esta noche. Hebreos capítulo 11, verso 1 a el 3. Dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de lo que todavía no veo. ¿Sí? Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero empezar en el versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En la lógica humana y en la vivencia humana, si quieres construir una casa de piedra, pues necesitas piedras, ¿no? Si quieres crear o hacer una comida, pues necesitas los elementos de esa comida. Entonces, todo el raciocinio humano es contrario a esto que acabamos de leer. Que las cosas que se ven sean hechas de lo que no se ve. Pero en la realidad divina esto es como opera la cosa. Sí, porque hay este elemento que entra en acción, que es fe. Entonces, nuestro Padre, Dios, Él vive fe. Y Jesús, dice Hebreos capítulo 12, es el autor y el consumador de fe. En otras ocasiones hemos hablado de esas palabras, autor y consumador, y vemos que en medio de eso hay algo. Autor da origen a fe, consumador da fin a fe. ¿Y qué hay en medio? Pues en relación a nosotros, la promesa. Sí, la promesa hablada. Porque toda la fe opera en base a lo que Dios dice. Y puedes verlo aquí en esta palabra en Hebreos 11:13. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo
por la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Si no hay palabra, no hay creación. Si no hay palabra, no hay sobre qué la fe opere. Entonces es muy importante eso y podemos ver cómo se conecta el autor y consumador de la fe, porque en Juan capítulo 1 Jesús es el verbo. Sí, es la palabra que Dios habla. Y entonces puedes empezar a armar esto un poquito hacia ti, para que yo pueda vivir fe. Tengo que recibir lo que Dios me dice. Y luego entonces, esto te lo concreta y lo respalda, de hecho lo aclara, Romanos capítulo 10, donde dice la fe viene por oír y el oír por la palabra de Dios. Bienvenido, Max. Y ahí estamos otra vez viendo este mismo cuadro, esta misma composición. Entonces, fe es un poder divino. ¿Sí? Es algo tan esencial y tan abundante en Dios que todo lo que Él ha creado ha sido operado por fe. Y en Hebreos 11:3, donde estamos leyendo, nos dice que el universo fue constituido de la nada por la palabra de Dios. Bien, ahora yo quiero invitarte a ubicarte en ese lugar. ¿Sí? El universo ha sido creado y sigue siendo creado. ¿Sí? Hoy sabemos que de hecho la ciencia humana dice, pues es que no hay un universo, hay muchos. Y eso está en debate, porque el hecho de que el humano le ponga un límite al universo no quiere decir que no haya más, ¿no? Pero la realidad es que la fe divina es el conducto por el que Dios ha creado todo lo que existe al hablar. Entonces, ahora vamos a ver cómo se aplica esto a nosotros, porque, repito, de nada serviría filosofar sobre el universo si no tuviera una aplicación directa a nuestras vidas. Y aquí está. La aplicación directa a tu vida y a la mía es que, así como Dios habló para crear el universo y de la nada constituye lo que es, así también tú y yo somos hechos hijos de Dios, o sea, somos transformados de la naturaleza humana. Todo lo que Dios ha hablado con respecto a ti encuentra su cumplimiento cuando tú te conectas en fe, en la fe que Él te da, y permites que su palabra haga de la nada, haga realidad lo que tú recibes. Así que vamos a poner todo esto junto para que entendamos el funcionamiento. Si no hay compromiso de parte de Dios, si Él no ha hablado, no hay nada que creer. ¿Sí? No hay fe, no hay provisión de nada. Pero si Él ha hablado, entonces eso que Él ha hablado está disponible para hacerse realidad en tu vida. Y Dios no está contando con lo que tú puedas aportar para cumplirlo, sino que Él está contando en su poder
para hacerlo realidad. Y la única condición es si tú estás en fe o no. Entonces vamos a hablar de cómo entrar a fe. Antes de entrar allí quiero resumir un poquito qué cosas ha hablado Dios respecto a cada uno de nosotros. Lo que Él ha hablado es que si tú le recibes, si tú le crees, entonces Él te lleva a lo imposible. Él te lleva directamente a ser hecho su hijo. Y la única manera en que vamos a entender qué es eso es viendo a Jesús. Porque Jesús es el Hijo de Dios, el primogénito entre muchos hermanos, y en Él podemos ver a un Hijo realizado, a un Hijo perfecto, el Hijo divino. Pues esta es la invitación de Dios a cada uno de nosotros, es permíteme transformarte y hacerte mi hijo en toda la extensión de la palabra. Y esto no tiene nada que ver con asuntos religiosos, tiene que ver con quién eres aquí adentro. ¿Qué naturaleza opera en tu interior? ¿Qué tipo de poder trabaja dentro de ti y qué sale de ti? De forma que todo lo que hemos conocido en la existencia humana sea completamente quitado de nosotros y podamos venir a participar plenamente de la naturaleza divina aquí en la tierra. Entonces, este es el tamaño de la promesa. ¿Sí? Este es el tamaño de la promesa. Incluye todo lo que eres, tu pasado, tu presente, tu futuro. Y se trata de no seguir dependiendo de tu capacidad, tus esfuerzos, tus conocimientos, tus debilidades y fortalezas y todas esas cosas, sino de poder empezar a participar con los derechos de un hijo en la familia divina y ver cómo tu mundo es transformado por quien tú eres como hijo de Dios. Ahora, ¿dónde inicia todo esto? Pues inicia con que Dios lo hable. Y tú puedes ir a Juan capítulo 1 y escuchar a Jesús hablarlo y decir, yo vine a lo mío, pero los míos no me recibieron, pero si tú me recibes, te doy la potestad de ser hecho hijo de Dios, si crees en mi nombre. Entonces, una vez que Él habla, que Él te invita, que Él se dirige a ti, tú tienes una conexión con Él. ¿Sí? Él ha iniciado y ahora viene tu respuesta a Dios. Pero esa respuesta viene ya con la posibilidad de que tú puedas responder en fe. Y repito, Romanos 10:17, donde Dios dice, la fe viene a ti, a mí, por oírle a Él hablarnos su palabra. Entonces, cuando yo le escucho a Él hablarme, cuando en mi corazón yo le escucho hablarme, lo que Él me dice viene a ser el conducto por el cual mi corazón se carga de fe. Y eso es como inicia la fe. Cuando Dios te habla, eso que Él te está diciendo no existe en ti. Sí, por ejemplo, la primera vez que Dios te aborda para decirte quiero hacerte mi hijo, quiero adoptarte, pues si nunca lo has escuchado y nunca lo has recibido, es nuevo. Por lo tanto, no existe en ti. Así como en Hebreos 11:3 estamos viendo el versículo que dice, el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
¿Te das cuenta? Hay un paralelo, es idénticamente igual. No había universo, Dios lo habla y lo crea. Bueno, no hay divinidad en ti y en mí cuando Él nos invita, pero Él lo habla y ahora, ¿qué hace falta? Que yo me una, que yo le crea. Eso es como me uno a su promesa, eso es como inicia mi vida en fe. Usemos otro ejemplo. Hablemos de perdón. Y voy a usarme a mí de ejemplo. Si yo tengo mi conciencia llena de culpabilidad y todo lo que eso conlleva, y Dios me habla sobre lo que Él ya hizo para arreglar mi culpabilidad, me habla de su amor por mí, me habla de el pago que Él hizo a través de Jesús por todas mis faltas, y me ofrece perdón. Cuando Él me habla perdón, entonces en ese momento yo puedo entrar a fe, ¿sí? Mientras Él no me hable perdón, yo sigo culpable, sigo cargado con mi culpabilidad y con todo lo que eso conlleva. Pero cuando Él me habla perdón, yo tengo ahora la opción de creerle. Y cuando le creo y le recibo, entonces Él aplica perdón y mi conciencia es liberada de culpa. ¿Sí? Y esto es un magnífico ejemplo de cómo opera fe. Ahora, veámoslo al revés. Si Él me habla perdón y yo no recibo lo que Él me dice, entonces yo no recibí, yo no acepté que fe operara en mí y me quedo con mi culpa. Y sigo cargando el peso de mi culpa y sigo actuando como culpable, que típicamente es el estar viendo a quién le echo la culpa, ¿verdad? Porque echar la culpa es tenerla. y a ver cómo la aventamos, ¿no? ¿A quién se la aviento? Pero no hay libertad. Y complico las cosas. Creo más culpabilidad, etc. Porque no entré a fe. Entonces, en estos ejemplos, tú y yo podemos ver la importancia de aprender fe, de aprender a recibirla, de aprender a permitirla y luego de aprender a permanecer en ella. Y esto es lo que vamos a estar viendo esta noche en estos ejemplos sencillos. Ahora, la fuente de fe es asombrosa porque es abundante y es totalmente accesible a todos. No hay diferencia entre personas, no importa quién seamos, qué hayamos hecho, qué haya sucedido en nuestras vidas. Nada de eso nos excluye de fe. Lo único que nos separa de fe es el que escucha a Dios y recibe lo que Dios le dice y el que no lo hace. Es la única diferencia. Pero toda la humanidad tiene acceso a fe. Y yo creo que es importante detenernos aquí un momentito, porque si algo traemos muchos de nosotros es un montón de engaños en los que creemos. Y uno de esos grandes engaños es que Dios es injusto y que Él tiene preferidos. Sí, que le habla a algunos, pero a mí no me habla. Que Él escucha a algunos, pero a mí no me escucha. Que Él se deja encontrar por algunos, pero conmigo no. Y esto tiene que ser resuelto en cada uno de nuestros corazones. Tú tienes tanto acceso a Dios como Jesús lo tiene. Para eso dio Jesús su vida, para que tú puedas tener acceso a Dios.
Ahora, ¿qué nos impide muchas veces acercarnos? Pues es el no conocer la verdad. Y la mayoría de los seres humanos y muchísimas personas que dicen conocer a Dios, que viven en su práctica, en su devoción, etc., viven alejados de Él porque se sienten indignos, porque dicen, no, pues yo he ofendido mucho a Dios, entonces no tengo derecho a acercarme a Él. Pues no se trata de derecho, se trata de gracia, ¿sí? Se trata de misericordia. Y entonces si me atrevo a comprobar eso, pues me acerco a Él y empiezo a conocer su corazón, porque Él no me va a echar fuera, no me va a recibir con reclamos, no lo voy a encontrar enojado conmigo, sino que lo voy a encontrar anhelando que yo le reciba y que yo le permita amarme. Así que el punto número 1 es: tú tienes tanto acceso a fe como cualquier otra persona. ¿Y qué tengo que hacer para accesar? Abrir el corazón. Porque tú eres dueño de tu propio corazón. ¿Sí? Y quiero insertar aquí el asunto de los pensamientos, ¿no? Porque muchos estamos tan complicados intelectualmente que se nos hace difícil conectarnos con Dios, porque tenemos todos estos argumentos adentro, y no voy a enumerar de qué se tratan, porque es en todos los temas y en todas las cosas que nos impiden la sencillez de abrir el corazón. Pero a Dios no le vas a conocer intelectualmente, le vas a conocer espiritualmente, en tu corazón. Y por eso el primer paso es abrir tu corazón. ¿Qué sigue? Pues escucharle. Cuando abres tu corazón y aprendes a callar tu corazón y a recibirle, Él va a hablarte. Él va a darte a entender lo que tiene en su corazón para ti. Prestarte a escuchar, prestarte a... Entonces, cuando haces eso, es una elección personal. Nadie te puede obligar, nadie puede impedírtelo tampoco. Entonces, esa responsabilidad o ese privilegio cae directamente sobre cada uno de nosotros. De parte de Dios, Él está atento a tu corazón, más de lo que te imaginas. Y cuando le permites, Él se va a manifestar a tu corazón. Y como muchos hemos aprendido, porque queremos escuchar a Dios intelectualmente, ¿no? Y decimos, es que yo no escucho nada y estoy esperando que me hable palabras en español, que me diga estas cosas. Pero muchas veces lo que Dios hace es, por ejemplo, darte paz, darte descanso, darte fuerza, darte esperanza. Eso es comunicación. Está comunicándote lo divino. ¿Sí? Es como el perdón. ¿Qué te libera de culpa? ¿El que alguien te diga no debes o el que tu conciencia se sienta aliviada? Pues es el alivio de la conciencia. Y eso no está expresado en palabras, eso es un acto divino en tu espíritu que te hace libre. Eso es comunicación. ¿Quiere decir que Dios no va a hablarte palabras en español? Claro que sí, también. Ahí está toda la Biblia. ¿Sí? Para que tú le permitas hablarte. Pero a lo que voy es que todo lo que Dios quiere comunicar no es nada más un ejercicio intelectual o lingüístico, sino es vida divina a tu corazón para que tú empieces a disfrutar lo que Él es y lo que Él vive.
Y lo primero que Dios hace es darte fe. Este poder divino que opera en ti cuando recibes lo que Él te dice. Entonces, ¿qué hace ese poder divino? Te capacita para creer. Quiero usar algunos ejemplos sobre capacitación, porque no estoy hablando de instrucción pedagógica, sino estoy hablando más bien de lo que le pasa en el mundo de la electricidad a un capacitor, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que se carga de energía y luego puede dar esa energía. Más sencillo todavía, ve un foco. ¿Qué le pasa a un foco? Cuando llega la energía, se prende, capacita al foco para que dé luz, para que ilumine. La fe hace eso con tu espíritu. Te capacita para que estés en un estado activo de creerle a Dios. Y cuando le crees a Dios, ¿qué sucede? Pues que descansas. Usemos un par de ejemplos. El primero económico. Si tú tienes una persona a quien conoces y le crees muchísimo, no voy a usar la palabra absolutamente para no caer en debates si eso es posible o no, pero a quien le crees muchísimo y tú tienes un problema económico y esta persona te dice, yo me voy a encargar de eso. Y antes que te lo dijera, estabas en un estado de angustia, de incapacidad, y en el instante en que te lo dice, ¿qué pasa dentro de ti? Si le crees que esta persona va a resolver eso, se va a encargar de dar el dinero, lo que sea necesario, ¿qué pasa dentro? Descansas, ¿cierto? En ese instante, wow, ya, este problema ya se arregló. Pues eso es un ejemplo maravilloso de lo que fe hace en nosotros. Fe te permite descansar en Dios. Porque prácticamente lo que Él está haciendo cuando Él dice, déjame hacerte mi hijo, Él está diciendo, déjame hacerte responsable, déjame hacerme responsable de ti, con todo lo que yo soy capaz de hacer, con todo lo que yo tengo. Y entonces, cuando le creo, el producto es reposo. Sí, porque puedo tomar todo lo que soy, todo lo que he sido, todas las consecuencias de mis errores y de lo que otros me han hecho y de todo el paquete y descansarlo en Él. Y esto es un barómetro fabuloso, fantástico, para saber si estoy en fe o no. Si estoy en fe, reposo, y si no estoy en fe, no. y ese estado de mi corazón, no estoy hablando del descanso físico, de no hacer nada, todo lo contrario, yo puedo estar sumamente ocupado físicamente, intelectualmente, etc. Pero mi corazón, ¿cómo está? ¿Afanado, angustiado, enojado, alterado o está en reposo? Mi espíritu, ¿cómo está? Pues si estoy en fe, estoy en reposo. Como muchos de ustedes saben, yo tengo una vida empresarial bastante activa y toda empresa es sujeta a muchos retos, a muchos cambios. No sabes con qué te vas a encontrar el día de hoy y qué va a traer mañana. Y esto en todos los negocios, pero en algunos trae más estrés que en otros. Entonces se considera que la vida empresarial es una vida estresada por naturaleza. Pues tengo noticias para ti. Cuando aprendes a vivir en fe, puedes decirle adiós al estrés. No porque todo vaya viento en popa, como lo calificarían humanamente,
sino porque todo lo que enfrentes lo puedes enfrentar con la promesa que Dios te ha hecho. Y entonces, voy a dar un segundo ejemplo. Si tú eres hijo de familia, de manera innata, haces responsable a tus padres por proveerte, por resolverte tus asuntos, ¿de acuerdo? Mientras vives con ellos, mientras eres dependiente de ellos. Una vez que te conviertes en papá, los papeles cambian. Y te toca a ti dar la cara y sacar las cosas adelante. Pero el ejemplo es muy importante porque esta cuestión de que el niño innatamente hace responsable a sus padres, de ver por él y de responder por él y de proveerle y todo eso, es un estado de fe, es un magnífico ejemplo de fe. En nuestra relación con Dios, que solamente puede ocurrir en fe, tenemos que vivir precisamente esa mentalidad. ¿Quién se ha hecho responsable de mí? Y esta transición de yo soy responsable a Dios se ha hecho responsable de mí, es bastante difícil para nosotros. Es más sencilla en los niños, si lo aprenden temprano. Tristemente, la mayoría de los adultos nunca lo aprenden y se lo niegan a los niños, por supuesto, porque nunca lo han vivido. Pero pensemos en esto un poquito. Y un poquito en la ironía de lo que ocurre al no tener esto operando en nosotros. Lo que sucede cuando no estoy en fe es que evito que Dios cumpla su promesa en mi vida. Se lo niego y me lo niego. No se lo permito a Él, me lo niego a mí. ¿Sí? Él quiere hacerme su hijo, tomar la responsabilidad de mi vida, transformar todo lo que soy, bendecir todo lo que soy, hacerme bendición, etcétera, glorificarme. Todo eso es parte del paquete de su promesa. Pero cuando yo no le creo, nada de eso se puede cumplir en mi vida. Cuando yo no le creo, no estoy en fe, entonces me lo niego. Y las reglas son que Él no me va a obligar ni me va a manipular para que yo le crea. Él me habla. En sus palabras viene toda la fe necesaria para creerle. Por lo tanto, no tengo que decir, es que yo tengo muy poquita fe. Eso no es racional. La verdad es, yo no escucho a Dios. Por eso la fe no opera en mí. No es la fe que tú fabriques, es la fe que Él te está proveyendo. Entonces, si yo me niego la vida que Él me promete, pues vivo fuera de ella. Por lo tanto, necesito entender. Entonces de mí depende el participar o no, el recibir o no, el permitir o no que Dios me ame, que Dios me bendiga, que Dios me transforme, que Dios cumpla su promesa en mi vida. Y es sencillo porque yo no tengo que ver cómo le hago para aprender y no tengo que ver cómo le hago para creer y no tengo que ver cómo le hago para vencer todas las cosas malas que están adentro de mí, cómo arreglarme y cómo cambiar, nada de eso. Lo único que tengo que hacer es aprender a escucharle para que yo pueda recibir la fe que viene en esas palabras suyas. Y luego de recibir su palabra, aprender a hacerle responsable de cumplírmela. Eso es fe.
Esa es la acción de fe. La acción de fe en ti y en mí es: cúmpleme lo que me dijiste. Y quizá eso te suene poco descabellado, ¿no? Porque toda la humanidad vive suplicándole al Dios en el que creen que les haga un favor. Y fe no opera así. Fe recibe una promesa de un prometedor, que en este caso es Dios. Y luego el creer implica: tú te comprometiste a transformarme. Tú te comprometiste a hacerme tu hijo. Tú te comprometiste a perdonarme. Tú te comprometiste a guiar mis pasos. Tú que te comprometiste a prosperarme. Tú te comprometiste a sanarme. Tú te comprometiste. ¿Te das cuenta? O sea, si Dios no se ha comprometido, no hay nada que le puedas creer. Pero si Él se ha comprometido, tu relación con Él se basa en su compromiso contigo, no al revés, que es otra falacia de las creencias humanas, ¿no? Donde le hacemos promesas a Dios que luego no le cumplimos, ¿verdad? Tratando de negociar sus favores a cambio de nuestras promesas. Eso no es fe. Y eso es una receta para el fracaso muy, muy efectiva, comprobada. Fe entonces es se basa en lo que Él ha prometido. Y regreso a Hebreos 11:1, donde dice que hace la fe. La fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. ¿Te das cuenta? Entonces, quiero regresar a este ejemplo que habla de Jesús como el autor y consumador de la fe. La autoría de fe está en la expresión de la promesa. Cuando prometes, estás comprometiéndote a algo que todavía no has hecho, ¿cierto? Porque si ya lo hubieras hecho, no tienes que prometerlo, sencillamente decir: ya hice esto. Pero una promesa te compromete a un acto no realizado aún. Esa es la autoría de fe. Y la consumación de fe es el cumplimiento de esa promesa. Porque una vez cumplida la promesa, ya no tienes que estar creyendo que algo va a suceder. Ya sucedió. Entonces ya hay un testimonio de fe, hay una vivencia plena de fe, porque ya se ha cumplido, pero ya está cumplida. Entonces ahí es donde tú puedes ver el papel de Jesús en todo esto, autor y consumador de la fe. Porque Él es la palabra, Él es el verbo. Toda promesa es Él quien la está expresando a tu corazón. Así que ahora, si entiendes y armas lo que estamos poniendo sobre la mesa esta noche, puedes entender: entonces para vivir en fe yo necesito saber, necesito escuchar y recibir la promesa de Dios para mí. Y luego, ¿qué hago? Vivo como dueño de esa promesa, porque me la ha hecho a mí. Entonces, Él se ha obligado conmigo y yo vivo todo lo que soy, porque no es una promesa de te voy a dar 10 pesos, te voy a dar un pase para que vayas acá, te voy a hacer el favor, te voy a dar una carrera, te voy a dar una casa. No, esta promesa es absoluta, es eterna. Te voy a hacer mi hijo y mi heredero, eternamente. Entonces esto incluye todo, ¿te das cuenta? Es la obligación más grande y absoluta que Dios pueda hacer con alguien. ¿Qué me toca a mí? Vivir. Si he recibido esa promesa, me toca vivir
esa promesa hasta su consumación. Desde el punto en que la recibo, autor de fe, hasta el punto en que se cumpla totalmente, consumación de fe, me toca estar aquí en medio, viviendo el que me cumpla esa promesa. Él me cumpla a mí. Y eso le encanta a Dios. Cuando entiendes esto y te empiezas a relacionar con Él así, wow, todo cambia. Porque le crees. Más abajo en Hebreos 11:6 dices, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, cuando tú le crees, Él se goza. Le agradas. ¿Quieres agradar a Dios? Créele. Y las implicaciones de esto es que tu relación contigo mismo cambia, tu relación por supuesto, con Dios cambia, tu relación con los demás cambia, porque ya no se trata de ver qué logras, o es que ya, como decimos, ¿no? Ya la hiciste. ¿Sí? Por eso fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Certeza de qué espero. Dios está cumpliendo su promesa en mi vida, haciéndome su hijo, haciéndome su heredero. Y junto con eso me ha dado todas las cosas, y tienes todo el resto del tiempo que estés aquí en la tierra para seguir entendiendo la dimensión de esta promesa. Sí, esto rebasa la capacidad intelectual humana. ¿Qué contiene esta promesa? Es más grande que todo lo que el hombre conoce, en todos los aspectos. Pero las reglas son muy sencillas, como puedes ver. Él se compromete y Él te ministra lo que tú necesitas para conectarte a esa promesa, fe, y para vivir esa promesa, fe. Y entonces tú te dedicas a permitirle que Él cumpla su promesa y Él se dedica a cumplir su promesa. ¿Y qué crea eso en ti? Descanso. Hace rato hacía referencia a mi vida empresarial. Bueno, pues hemos tenido muchísimos retos y seguimos con retos, pero aquí adentro yo tengo una promesa que se está cumpliendo. ¿Sí? Y una persona completamente capaz y fiel, que se ha hecho responsable de mí, de mi casa, de mis generaciones, de todo lo que soy. Y entonces, cuando elijo procesar mi día a día desde esa plataforma, desde esa base, permanezco en fe y Él permanece cumpliendo. Y en resumen, lo que voy aprendiendo con el paso del tiempo en fe es que todo lo que viene a mi vida ya no tiene manera de dañarme, por malo que parezca. Sino que todo procede para beneficiarme. Y eso no quiere decir que yo entienda en el momento que están ocurriendo las cosas adversas cómo me van a beneficiar. Pero en lugar de estar ocupado en eso, me ocupo en fe. Y le digo, Padre, gracias, porque tú estás permitiendo que esto venga a mi vida y te has comprometido a que todas las cosas ayudan para mi bien. Por lo tanto, te doy gracias. Te hago responsable de que esta situación resulte en mi bien. Asombrosamente, el producto de ese tipo de relación con Él produce en mí paz, produce fuerza y produce buenos resultados. Porque efectivamente, las cosas adversas, que en otras ocasiones por lo menos me hubieran echado a perder el día, sino el año o los años, resultan en bendición.
Y te hablo no solamente en la empresa, en mi matrimonio, en mi salud, en todas las cosas. Todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Dios. Es parte de la promesa. De paso quiero aclararte que hay una promesa que tienes que recibir si quieres esta vida de fe, y todo lo que la Escritura dice está incluido en esa promesa, y ya la mencioné. Es la promesa de adopción, hacerte su hijo. En ello está incluido todo. Si recibes eso, tienes derecho a todo. Por eso Jesús en Juan 1:12 dice, les doy la potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque está hablando de un derecho legal que se te otorga para que tú ya no estés en la posición de yo sé que no merezco, no sé con qué cara vengo, yo sé que te he fallado, pero vengo a pedirte que me hagas un favor porque yo no puedo hacer nada. ¿Te das cuenta que eso ya suena ridículo cuando estamos hablando de tú te has comprometido conmigo y yo vengo a decirte que te creo y que anhelo que cumplas tu promesa en mí? Completamente diferente. Así que este es el punto práctico en esta reunión, en esta noche, al que queremos llegar. Es si tú y yo individualmente vamos a permitirnos el vivir la promesa de Dios y el venir a la consumación de esa promesa, que Él cumpla todo lo que ha prometido. Entonces, tenemos que comprender esta dinámica que hoy hemos planteado y que gracias a Dios no es una teoría, no es conceptual, sino que es vivencial. ¿Sí? Y es sencilla. Cuando se me tambalea aquí el corazón y me desubico, ¿qué hago? Digo, ya fallé, ya no estoy en fe. O digo, Padre, te comprometiste a sustentarme, necesito escucharte otra vez. Reafírmame tu promesa, méteme a fe. ¿Te das cuenta? O sea, no hay condición en la que te encuentres en la que no puedas seguir practicando fe. Y repito, ¿cómo se vive en fe? Haciéndole responsable de que cumpla su promesa en tu vida. Ahora, quiero invitarte a que te ubiques. Cada uno estamos en donde estamos. Si tú al escuchar esto dices, bueno, pero yo ni siquiera he recibido la promesa, pues ya sabes dónde empezar. Recíbela, ¿sí? Porque es para ti. Si algo anhela Dios es adoptarte, es que tú le recibas como papá, es que tú le digas, estoy de acuerdo en que me tomes, que me ames, que me hagas tu hijo. Y si necesitas entender eso con mayor claridad, pues con todo gusto te podemos ayudar. Tenemos el canal en YouTube que tiene muchos videos que explican eso. Y los varones aquí que lo están viviendo te pueden ayudar a entenderlo. Pero si ya has recibido la promesa, ahora, ¿qué sigue? Pues no soltarla hasta que se cumpla. En mi propia vida, ¿ya está consumada la promesa? No en su totalidad. Yo no sé cuánto falta, porque hasta que yo no llegue a ser como Jesús es, pues no conozco vivencialmente todo lo que Él es. Pero estoy viviendo el proceso de ser hecho hijo. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿cómo lo vivo? Pues lo vivo siendo esposo, lo vivo siendo padre, lo vivo siendo hijo, lo vivo siendo hermano, lo vivo siendo tío, lo vivo siendo abuelo, lo vivo siendo empresario, lo vivo siendo ciudadano.
Todo lo que soy, tengo que aprender a vivirlo como hijo de Dios. No religiosamente, olvídate de eso, sino divinamente, aquí adentro. Y entonces, cuando en mí surge algo que no es divino, por ejemplo, temor en lugar de amor, o ira en lugar de misericordia, o impaciencia o frustración en lugar de paciencia, etc., ¿qué hago? ¿Me salí de fe? No, no necesariamente. Puedo experimentar esas cosas en fe. ¿Cómo? Porque cuando se manifiestan, en lugar de sujetarme a ellas y darle rienda a la ira, o darle paso al temor, o darle paso a lo que sea, yo lo llevo con mi padre y le digo: Padre, esto que está pasando aquí adentro no es tuyo, no es divino. Me prometiste hacerme tu hijo. Ya no lo quiero aquí adentro. Y Él me limpia, me hace vivir lo que Él es. ¿Te das cuenta? Entonces no me salí de fe, porque sigo creyéndole. Sigo permitiéndole cumplir su promesa en mi vida. Entonces es sencillo, es sencillo. Toda la carga de responsabilidad de cumplimiento descansa en Él, y en mí la decisión de creerle y permanecer creyéndole. Y ya. Entonces, como tú estés en esta noche, en donde estás en tu vida, yo te invito a que consideres esto para comprobarlo, y si ya estás viviendo esto de alguna manera, bueno, renueva tu determinación y tu enfoque a vivirlo permanentemente. Por eso es muy importante hablar de qué pasa cuando no estoy experimentando lo bonito, ¿no? Cuando de mí adentro, de mi interior, salen cosas o suceden cosas dentro de mí que no son divinas. Pues es muy importante entender que no tienes por qué desconectarte de fe. Que en realidad esos son los momentos de elegir permanecer en fe. Y te vas a asombrar, te vas a maravillar de cómo esos son puntos de transformación. Porque cuando eliges permanecer creyendo, Dios allí actúa para hacerte libre, y tú vas saliendo y siendo transformado y disfrutando libertad de las cosas que antes te avergonzaron, te esclavizaron, te robaron y te complicaron la existencia. Pues esto es lo que Dios me ha dado para compartirles esta noche, y ahora quiero escuchar sus comentarios, preguntas, testimonios, por favor. ¿Quién quiere iniciar? Arsenio, adelante. Arsenio, ¿cuál? Sí, hay otro Arsenio, que es mi hijito. Bienvenido. Gracias a Dios. Bueno, es indudable que lo que nos pasa a muchos es que cuando buscamos a Dios, aún dentro de las guías, de las instrucciones del Evangelio, lo buscamos por la fe, pues lo podemos buscar de una manera egoísta por el premio que Dios ofrece. Y una diferencia
entre el oportunista y el creyente es que el oportunista o que quiere aprovechar busca un premio, y el que es creyente a través de una etapa o de varias etapas en su vida, donde obviamente el tiempo de creer, confiar y estar experimentando esa fe tiene años, como es el caso de muchos. Ese creyente busca una comunión más íntima con nuestro Padre, y es diferente del que empieza a buscar o vuelve a buscar de una manera oportunista, es decir, busca y se retira, a diferencia del que permanece o ha permanecido. Pero de cualquier manera, la gracia y el amor de nuestro Padre opera en el que tiene la búsqueda egoísta, el que tiene el que quiere la participación de esa comunión más íntima. Pero finalmente, no importa cuál de los dos, o podría haber algún otro tipo intermedio, seamos, lo que importa es esa búsqueda de Dios, hacerla, experimentarla, esperarla, y porque uno crea y acepte y busque que así sea. Entonces, no se trata de en dónde estoy, soy del tipo oportunista o soy del tipo amante del Señor. Estemos donde estemos, nos conviene, por decirlo así, buscar por fe a nuestro Padre, la bendición de Jesús, el aprovechamiento de la redención y la acción del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas. Y esto me viene porque no se trata de si estoy empezando o voy a medio camino o ya llevo mucho camino. Siempre esa búsqueda de Dios nos va a beneficiar, sea cual sea nuestra condición en tiempo y en disposición. Es lo que quería mencionar. Gracias, Arsenio. Es así en realidad, o sea, el motivo que nos conecta inicialmente a Dios, pues típicamente nunca es el correcto, ¿no? Pero Él no está midiendo eso como condición. Si te das cuenta, Jesús no dijo, pues a los que se habían estado portando bien y a los que llenaron este perfil, les di la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, sino sencillamente a los que le recibieron. Y en el transcurso de su vida podemos ver que muchos de los que le recibieron pues no eran de los mejorcitos, ¿no? a los ojos humanos, sino todo lo contrario. Pero hicieron eso, le recibieron. Y entonces el poder de transformación está en Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando Él viene a transformar, voy a recibir que me transforme, voy a recibirle otra vez para que Él haga ese trabajo en mí o no. Y tenemos que entender que esto es dinámico, ¿no? No es decidir recibir a Jesús en 510, ¿no? Sino que es, ¿qué estoy haciendo ahorita? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Y seguir haciéndote esa pregunta, le estoy recibiendo en esta situación, en este momento, en esta condición,
en este asunto, en esta relación, etcétera. Y si le recibo, le creo. Y si le creo, Él actúa. Y entonces, como subrayaste, pues lo que está operando es la gracia y la misericordia, ¿no?, de nuestro Padre y su amor por nosotros. Pero es tan importante entender qué tenemos que hacer nosotros, ¿no? Porque es una de las grandes preguntas. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo para que suceda conmigo? Pues aprender a vivir en fe, aprender a vivir creyéndole, y en consecuencia vas a poder vivirlo, ¿no? Así que muy, muy, muy importante. ¿Alguien más quiere comentar? Bueno, ¿me escuchan? Sí, adelante, Arsenio. Sí. Ok. Pues, número uno, quiero dar las gracias a todos por poderlos acompañar. Pues, como siempre, bueno, pues, uno, este, pues yo en mi caso, con mi familia siempre trato de ver a Dios en esas acciones, con los hijos, con la esposa, entonces, de repente, pues, estamos un poquito alejados del crecimiento, ¿no? Entonces, pues, y parte de la razón de esto es buscar esa mejoría en la familia que hay que buscar. Se me hace, la verdad es que muy, muy interesante la promesa que tiene Dios con nosotros y no al revés. Siempre lo había visto de la otra manera, que solo si le cumples a Dios, Él está contigo. Entonces, sí hay que trabajar. En mi caso, bueno, pues hay que trabajar ciertamente en eso, ¿no? Buscar la promesa que Dios tiene con nosotros. Vamos. Y ciertamente pues me comprometo a checar las otras clases anteriores de YouTube para empaparme un poquito más en la línea que estamos manejando. Muy bien, pues bienvenido a acompañarnos en esta hermosa jornada, porque los resultados en nuestras vidas son asombrosos, de veras. Y cuando es un proceso, no es algo mágico, ¿verdad? No es una panacea que haz esto y pum, ya todo será color de rosa. Pero indudablemente Dios cumple. y creo que no es difícil, si creemos que Él existe, pues atribuirle una capacidad de fidelidad y de honestidad y de integridad no humana, ¿verdad? Entonces, pero estar como tú estás empezando a ver, estar del lado de su compromiso conmigo, lo cambia todo, porque de otra forma yo viví por muchos años del otro lado, ¿no?, donde era mi compromiso con Él y allí estaban todas mis fallas también. Y entonces, ¿con qué cara? O sea, yo llegué por mucho tiempo a decir, ya no sé con qué cara venir a hablarte. O sea, yo sé que no merezco ni siquiera pronunciar tu nombre. Pero en mi cabeza no entendía, pero en mi corazón sabía que Él no me rechazaba, ¿no? Sin embargo, es demasiado incómodo y terriblemente frustrante vivir con ese engaño. Y poder venir a entender esto que hoy hemos platicado y comprobarlo vez tras vez, hasta quedar convencido de que en efecto así es la cosa. Él se ha comprometido y le encanta cumplir sus promesas y se deleita en que yo se lo permita. Y entonces eso te trae a una libertad muy, muy hermosa, y obviamente al beneficio de que Él cumpla su promesa en tu vida, ¿no? Así que pues bienvenido. ¿Quién más quisiera comentar? A mí me impresionó mucho la primera vez que vi
en un documento de las días anteriores lo que, lo que venía, que decía que el mensaje del Evangelio es de tal manera poderoso que Dios se compromete a tomar al más perverso de los hombres y transformarlo en un ser idéntico a Jesús. Entonces, eso me dio mucho descanso, porque yo estaba como acostumbrado a medirme con qué tan bueno, qué tan malo soy, ¿no? Entonces, yo durante mucho tiempo intenté ser, ser una persona buena, honesta, responsable, trabajadora, cumplidora, etcétera, en mis propias fuerzas, y, y fracasé. Fracasé en el sentido de que eh, la palabra de Dios dice que nadie será eh, justo por sus propias fuerzas, ¿no? Entonces, eh, poco a poco Dios me ha ido mostrando y revelando que en realidad yo intenté ser como Dios, ¿sí? Y a pesar de que yo no hacía o buscaba no hacer obras malas, me doy cuenta que es imposible para el ser humano llegar a ser como Dios, pero ahora con este mensaje que he estado recibiendo y creyendo y aceptando, eh, es un mensaje como muy liberador, el saber que no importa lo que yo sea, la invitación que mi padre me hace es para mí, y que él me recibe así como yo estoy, como yo venga a él, él me recibe si yo lo recibo a él, y, y que él se ha comprometido a transformar cualquier cosa que yo sea en un ser idéntico a Jesús. Y me veo en ese proceso aprendiendo fe, y de repente yo tengo claro en mi mente este proceso que tú describes, y para mí el punto clave es ese escuchar a Dios, ¿no? Eh, Inclusive lo comenté en la reunión pasada, y me aclaraste que Dios no se va a manifestar en la mente, en el intelecto, donde muchos de nosotros estamos acostumbrados a vivir, sino en el espíritu. Y pues a través de las circunstancias que Dios ha permitido y traído a mi vida, yo me doy cuenta que hay muchas maneras de escuchar a Dios, pero que en mi caso entiendo que la clave está en la paz, que cuando yo siento paz, estoy escuchando a Dios, estoy viviendo a Dios, y estoy comunicándome de alguna manera con Dios, ¿no? Ujú. Y entonces, pues sigo en esta investigación de cómo escuchar a mi papá, eh, cómo recibir de él fe, y, y veo cómo él está, pues, haciendo de la nada una fe poderosa en mi interior. Y este es el comentario que puedo hacerles. Gracias. Gracias, Marco. Cada uno de nosotros somos
diferentes en muchos aspectos, somos individuos, pero universalmente iguales. ¿Sí? Y como la promesa es hacernos hijos de Dios, y esto incluye el hacernos nacer de nuevo, el hacernos una nueva persona, pues todos vamos a disfrutar de la misma naturaleza, la naturaleza de Dios. Pero empezamos comprobando, ¿no? Cada uno tenemos que dar nuestros pasos y es muy hermoso cuando empiezas a comprobar que en efecto se trata de una relación tuya con Dios sin intermediarios. Que si bien estas reuniones y muchas otras maneras pueden ayudarte, la vivencia es directa, es personal, ¿no? Y la elección de permitirlo es absolutamente individual. Y entonces, conforme compruebas y vives y compruebas, tu manera de pensar y de verte va cambiando, porque cuando yo no me conocía como dueño de esta promesa, porque no la había recibido, pues obviamente no era un recurso, no era una opción. Todo lo que yo procesaba era en la ignorancia de esta posibilidad de que Dios esté obligado conmigo, ¿no? Entonces, pues tienes tú que ver cómo le haces por tu cuenta. Pero cuando vienes a la verdad y vienes a entenderlo y lo empiezas a comprobar, dices, wow, ya es absurdo el rehusarme vivir esta realidad que me ha sido dada. Entonces tú empiezas a crecer y a poder caminar en esto con mayor libertad. Pero en esta noche pues creo que hemos sido traídos a algo muy práctico que podemos emplear cada uno de nosotros y yo creo que todos quizá podemos también ver cómo esto se ha cumplido en alguna u otra ocasión en nuestra vida. Hemos creído y Dios ha hecho. Y entonces, por sencilla que haya sido la experiencia, nos demuestra que lo que Él dice es una realidad, pero lo que Él quiere es que esa realidad se vuelva eterna en nosotros. Y para entender eternidad, solamente hablemos de sin interrupción, o sea, que nunca dejemos de estarle creyendo y permitiendo que Él cumpla. Y que esto abarque todo lo que somos. Y de esta manera podamos gozar de ese beneficio eterno, ¿no? Así que pues yo les invito a que lo llevemos a la práctica y que por supuesto lo compartamos con quienes podamos para que ellos también lo disfruten, porque no hay mejor manera de amar a alguien, de ayudar a alguien que permitirle conocer la verdad de quién es cada persona para Dios y de lo que pueden disfrutar en sus vidas si se lo permiten. Así que pues les invito a dar gracias esta noche y vamos a ponerlo por obra y Dios mediante la próxima semana seguimos entendiendo un poquito más. Padre, te agradecemos que nos permitas vivir tu promesa, comprobar tu existencia y tu carácter y poco a poco venir a ser la evidencia de tu promesa, porque conforme tú la cumples podemos cada uno testificar de la verdad que tú eres, que tú hablas y que tú cumples. Gracias por enseñarnos esta noche a cómo comprender la dinámica en la que la fe opera y de qué forma cada uno podemos disfrutarla. Queremos vivirla y compartirla en el nombre de Jesús. Amén. Pues gracias mis hermanos, buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Buenas noches.